Con Jordi Évole y claro, es que tengo morbo. Quiero que me hables un poco de tu famosa entrevista con el Papa. Sí. No puedo evitar. O sea, ¿cómo fue él antes? ¿Cómo contactaste? ¿Tiene dirección de email? ¿Le mandas una paloma mensajera? O sea... Todos, el Espíritu Santo, todos los mails que recibimos desde el primero, donde ya se nos dice que nos van a dar la entrevista, que lo recibimos el 23 de abril de 2017... Me acuerdo, no porque tenga una memoria prodigiosa, sino porque el 23 de abril es San Jordi vale. y santo. Y lo recibimos, ese mail ya viene firmado por el Papa Francisco, que siempre acaba sus mails diciendo, rece por mí, yo lo haré por usted. Y yo siempre he pensado que había alguien que le escribía los mails, pero es verdad que el último que recibimos, que ya fue post-entrevista, estaba escrito de una manera que solo quien no hubiese estado en esa entrevista podía escribirlo así. Entonces ahí me descolocó. Pero eso fue la previa, ¿vale? Durante 2 años, antes ya habíamos tenido contacto con otra gente del Vaticano, pero durante 2 años, desde el 23 de abril de 2017, hay una promesa de entrevista que no llega. ¿Cómo te dicen más adelante? ¿Qué usan? En ese mail dice, la entrevista la haremos, no le puedo dar fecha, pero la entrevista la haremos. Entonces tú dices, bueno, pues hasta la eternidad, ¿no? Vale. O sea, puede pasar en cualquier momento. Y la última, cuando nos confirman que la entrevista va a ser el día que la hicimos, que fue a finales de marzo, ya nos dicen el día, la hora, e incluso me dicen, venga usted solo, porque nosotros pondremos todo el equipo. Entonces, venga usted solo, hablará con el Papa y nosotros lo grabaremos todo. Entonces, ahí se establece una negociación con el equipo de la Televisión del Vaticano para que nos permitan que nuestro equipo intervenga, para darle nuestro look, para darle nuestra iluminación, y acabaron siendo bastante flexibles. Sí, pero perdón, permíteme, o sea... Las cámaras las ponemos nosotros. Ellos ponen las cámaras. Claro, es una forma fina. Total. De autocensura. Tú solo te frenas. Dices, claro, si le hago una pregunta muy incómoda... No me darán luego la tarjeta. Sí, lo que pasa es que yo creo que en una entrevista tan anunciada, que no te den la tarjeta, no creo que el Papa, ante una situación así, incluso ante una pregunta muy incómoda, otra cosa es que seas maleducado, que la líes, que hagas algo que digas, hostia, es que no venía a cuento hacer esto. Pero por una pregunta incómoda no creo que nos hubiesen quitado las tarjetas. Pero yo también tenía la duda, ¿eh? Claro. No, o sea, yo hago la entrevista diciendo, oye... Si vas a ir a 100, vas a 80 tú solo. Puede ser. Pero también te digo una cosa, el Papa llega con una carpeta blanca debajo del brazo. Y yo digo, ¿y qué llevará en la carpeta? Y nada más llegar me llevo un rincón separado de donde estaba el set de grabación y me dice, bueno, Jordi, en la entrevista solo hablaremos de refugiados. Yo digo, hombre, santidad, digo, sí, de refugiados va a ser el tema principal. Pero usted entienda que han pasado muchas cosas desde que le solicitamos la entrevista y por tanto tenemos que hablar de los abusos sexuales que se han producido en el seno de la Iglesia, tenemos que hablar del papel de la mujer en la Iglesia, tenemos que hablar del aborto. Y dice, bueno, usted pregunte, yo no le contestaré. Yo he venido a hablar de refugiados. Digo, bueno, santidad, pero esto no puede ser, no podemos ceñir tanto y encorsetar tanto la entrevista. Usted mismo, usted me solicitó la entrevista para hablar de refugiados. Digo, hombre, sí, pero alguna pregunta más había. No. Usted, sí, pero usted, cuando usted me envió el mail para hacer la entrevista, ¿era sobre refugiados o no? Digo, sí, santidad. Digo, mire, yo le pregunto y usted haga lo que quiera. Y así empezó la entrevista. Wow. Entonces, cuando empieza la entrevista, yo lo tengo delante, claro, tienes al Papa delante. Y durante los minutos que pasan mientras te microfonan a ti y microfonan al Papa, tu cabeza va a 1000. Y tú dices, pero ¿cómo le voy a hacer solo una entrevista hablando de refugiados? Que a mí es un tema que me interesa muchísimo, pero yo no me puedo ir de aquí sin preguntarle por los abusos, por la pederastia en la Iglesia. Total, que dije, bueno, pues mira, ya... Y antes de empezar digo, le voy a empezar hablando de mi madre. Voy a empezar la entrevista hablándole de mi madre y decirle que esta entrevista a mí me cuesta mucho hacerla porque mi madre es muy fan suya y que claro, que yo tampoco quiero quedar mal con él, ni con mi madre. Entonces, como que me obligan a hacer preguntas muy inconvenientes. Y ese fue el arranque de la entrevista. Y yo creo que pasa mucho cuando hablas de los padres a cualquiera. La tensión previa hizo así. Y empezó la entrevista hablando de refugiados. Es verdad que antes yo le pregunté si había echado la siesta, si había comido. Unas preguntas absurdas, sí, pero para mí muy interesantes, también te lo digo. Me dijo que se levantaba a las 4 de la mañana. Yo digo, ¿pero dónde va? ¿A un after? ¿Dónde? No entiendo. Y bueno, la entrevista empezó muy suave, muy bien.
el tema de los refugiados salió el primero, estuvimos un rato largo hablando de refugiados, y a partir de ahí yo me iba yendo de los refugiados, iba sacando todos los temas que quería. Hasta que la cosa se convierte en cómica, porque hay un momento que le pregunto por Venezuela y el papel del Vaticano en las negociaciones de Venezuela, y él para, me mira y dice, pero vinimos a hablar de refugiados. Digo, claro, pero es que en Venezuela hay 4 millones de refugiados, no lo olvide usted. Y entonces todo el rato era un juego entre hablar de refugiados y hablar de lo que yo creo que se tenía que hablar además de ese tema, incluido el tema Messi. Que hay un momento que yo también le pregunto él me recuerda el tema del que veníamos a hablar, y yo le dije, mire, ahora voy a hablarle de un refugiado, de un inmigrante muy especial que tenemos en España, que es Leo Messi. Y ahí sí que la entrevista hizo, ya iba todo sobre ruedas. El fútbol ablanda. Totalmente. Es verdad que llegó al final, pero la entrevista hubo feeling, a pesar de que él sabe que igual pues mi nivel de creencia no es muy alto, pero hubo feeling con él, y luego el mail que nos envió a posteriori fue muy cariñoso.